La Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC les da la más cordial bienvenida al seminario sobre identidades, fronteras y descolonialismo. Iniciaremos esta primera parte del seminario con la mesa de diálogo sobre fronteras e identidades. Esta tarde nos acompañan Lorena Urbalejo Castorena, del ICMuseo, Sergio Cruz Hernández, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC, y Arely Veloz Contreras, del ICMuseo, a quienes damos una cordial bienvenida a este foro. Gracias. Antes de iniciar, me voy a permitir algunos datos de quienes nos acompañan. Lorena Urbalejo Castorena es doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán y licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California. Desde 2008 ha impartido clases a nivel licenciatura y posgrado. Actualmente se desempeña como investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC, donde coordina la maestría en Estudios Socioculturales. Asimismo, es docente en la Facultad de Ciencias Humanas de la misma universidad. Sus temas de investigación se centran en el estudio del espacio urbano y la frontera, migración, etnicidad y jóvenes como sujetos políticos. Sergio Cruz Hernández estudió Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, la maestría en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y el doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario en la Universidad de Coahuila, en convenio con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene experiencia en el trabajo con organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social es la preservación de la tradición y la cultura indígena, así como con organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza. Sus líneas de investigación abarcan la comunicación, las identidades y el desarrollo sustentable. Arely Veloz Contreras es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, en la Ciudad de México. Feminista y socializada en relación a la clase obrera desde el entorno familiar y situación geográfica. Su recorrido académico se encamina a los estudios del trabajo, el cuerpo y la frontera, en diálogos con la teoría feminista. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. A continuación, y para dar inicio a nuestro programa, cedo la palabra a la doctora Arely Veloz. Gracias y gracias para quienes están aquí. Pues un poco la idea de este seminario, además pues de tener fines en relación a los cuerpos académicos y demás, pues un poco es reflexionar sobre el trabajo que hemos estado haciendo, las líneas de trabajo pues que estamos actualmente pues fortaleciendo, pero sobre todo cómo podemos articular esas líneas de trabajo pues en proyectos futuros, ¿no? También por otro lado, pues es plantearnos pues este grupo de trabajo pues hacia dónde va y cuál es su genealogía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este cuerpo académico pues en realidad estuvo, o en un primer momento se llamó Indígenas y Globalización. Estaban estos investigadores como Everardo, ¿no?, que ya se jubiló, el doctor Tapia, que pues también falleció, Alejandra, que ahora está en la Universidad de Guadalajara, y creo que ellos son los que ahorita recuerdo. Y posteriormente nos integramos a ese cuerpo académico Ernesto Hernández y yo. Después Sergio y posteriormente Adolfo también se integraron a este cuerpo académico, y de alguna manera lo que ahora queremos es, bueno, repensar otra vez el concepto de fronteras, el concepto obviamente de identidades, y tenemos ahí una reflexión sobre si pensar el concepto de poscolonial y de colonial según lo que estamos trabajando. Y bueno, y sin más preámbulo, pues le doy la... Ay, sí, perdón, y Lorena, sorry, perdón. Es que tengo tanta familiaridad con ella que se me va la onda. Perdón, y hace año y medio, 2 años ya. Pero no, ya tienes más, 1 año y medio, pero que has estado colaborando como investigadora en el cuerpo académico. Me llamo Lorena. Dije Lorena. Y bueno,
Ya mejor le doy la palabra a Sergio. Es que no hay gente y me siento raro. Sí, Sí. Hola, pues buenas tardes a todas y a todos. Pues sí, o sea, como ven, los retos que tenemos como cuerpo académico, pues son precisamente, y es la reflexión que nos hemos planteado, tratando de armar una agenda de trabajo como grupo de investigación, y que por diversas circunstancias estamos reunidos y queremos seguir reunidos trabajando. Y entonces pues planteamos estas presentaciones con el objetivo de compartir también y generar un diálogo con ustedes sobre las líneas de trabajo, la experiencia que hemos tenido hasta el momento, y tratando de plantear rutas hacia el futuro, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo titulé esta presentación Identidades ecoculturales, tensiones para enfrentar los conflictos socioambientales en México. Y pues les comparto de manera muy general la experiencia de investigación, algunos proyectos realizados de manera personal, profesional, con otros colegas y demás, publicaciones que yo considero como principales en el sentido de los temas que me gustaría seguir trabajando y que también vienen a colación por el trabajo con el cuerpo académico. Colaboraciones que me parece importante también traerlas a colación por el vínculo externo que tienen, o el trabajo o las posibilidades también de trabajo que tienen con comunidades, con grupos de base y con colectivos en general. Algunos resultados que ahorita le cambié el título a esa lámina, tenía como conclusiones, en realidad le estoy poniendo escenarios, ¿no? Porque en realidad pues no son tantos resultados ahorita que se puedan llamar como tales. Y esta cuestión de las identidades ecoculturales, ¿no? Entonces, bueno, mi formación, como ya lo comentaban, viene de la comunicación, de las ciencias de la comunicación. He trabajado principalmente, tanto en mi tesis de la maestría como del doctorado, con grupos nativos de Baja California, y que ese es un tema pues que ha perdurado, digamos, por la trascendencia sociocultural o social que tiene, pero también por una amistad que se ha construido con diferentes personalidades de las comunidades. Y la maestría, pues trabajé el tema de las representaciones de la preservación de la cultura indígena nativa en Baja California, analizando el caso del Instituto de Culturas Nativas, una organización de la sociedad civil que ya desapareció. Y posteriormente el doctorado también lo hice con el tema de las identidades y las representaciones de la relación con la naturaleza, en la práctica o estudiando la práctica de la recolección del piñón, principalmente en la comunidad Pai Pai de Santa Catarina y la comunidad Kumeyaay de la Huerta. Y ahí en la foto está la señora Teresa Castro. La foto es de Adolfo Soto, que hoy no pudo venir, pero que también pertenece al cuerpo académico. Y estuvimos haciendo trabajo de campo también varios, fue un trabajo de campo en colectivo, ¿no? Donde intervinieron varios profesores de la UABC y, como les digo, incluido Adolfo Soto y pues y yo también, ¿no? Luego, algunos proyectos realizados que también, les digo, me parece que es importante mencionarlos, porque mi experiencia, mi trayectoria en realidad ha sido mucho trabajo de intervención o trabajo de proyectos sociales y de comunicación, y tratando de recuperar esto como hacia la reflexión académica como profesor investigador de la universidad, pero que data, yo diría, pues de 2001, cuando me tocó participar con Proesteros en un proyecto que tenía que ver con los productos del simposium del Delta del Río Colorado, que por cierto fue aquí en el IC Museo en 2001 y se suspendió por el avionazo en las Torres Gemelas, pero que a partir de ahí se genera una intención de socializar los resultados de este simposium con comunidades indígenas, con pescadores en el Delta del Río Colorado y en San Felipe, y en Sonora. Luego también proyectos que han tenido que ver con la promoción de la artesanía y de los artesanos de las comunidades indígenas, con el Instituto de Culturas Nativas de Baja California, colaboración para generar espacios de promoción de la identidad y de la cultura indígena también,
y ya más recientemente en comunidades pesqueras, ¿no? Digamos que desde 2001 hubo ahí un trabajo con comunidades pesqueras, pero vuelvo a retomar esto gracias a la invitación de un colectivo en Ensenada que hace un festival de arte público en Bahía de Los Ángeles. Y bueno, he seguido trabajando en este tema. También la producción radiofónica, que es algo que ha estado no constante, pero eventualmente en mi trabajo, y recientemente lo retomé el año pasado. Y que está ahí, ¿no? Con la producción del programa de radio Desde lo Local, que pasa los jueves a las 9 de la mañana. Y bueno, el trabajo también de investigación con un proyecto vigente ahorita dentro de la universidad, que trata de estudiar estas asimetrías y desequilibrios en el trabajo que realizan los pescadores, y también en un trabajo de recuperar la memoria colectiva de los pescadores de Manchuria, que es una comunidad de origen japonés en el Sausal, en Ensenada. Como les decía, algunas publicaciones que tienen que ver también con mi colaboración en la dirección de una tesis doctoral o la codirección de una tesis doctoral, donde se tocó de manera fuerte el tema del empoderamiento de la mujer rural e indígena, y que bueno, también no por obvias razones, pero sí como retomando o tratando de incorporar el tema del género también a mi trabajo, y las publicaciones que tienen que ver con mi tesis del doctorado y la producción radiofónica, ¿no? Luego, estas colaboraciones que les comentaba que sí considero importantes, ¿no? Pensando en un vínculo con la sociedad civil, con las comunidades, y que recientemente ha tomado otra o fuerza nuevamente en mi trayectoria, con una colaboración con el Fondo de Acción Solidaria, que es FASOL se llama, es una organización, un fondo, se dedican a financiar proyectos en distintos lugares del país. Cada año financian alrededor de 70 proyectos quizás. Son fondos semilla que colocan a nivel nacional, pero que conectan directamente con grupos, colectivos y comunidades que trabajan por la justicia o para solucionar conflictos socioambientales. Y entonces ahí es donde ha ido como compaginando un poco con lo que yo venía trabajando de identidades, de la relación ser humano-naturaleza, y me parece que orienta, ¿no?, de manera importante el trabajo que quiero hacer y que he venido desarrollando, ¿no? Y esta lámina es la que se llamaba Conclusiones, que mejor le puse escenarios, ¿no?, tratando de pensar un poco desde el concepto, ahorita regreso a esta, desde la definición o concepto de identidades ecoculturales, ¿no?, como un concepto que busque entender estas tensiones que surgen, a partir de estas interacciones materiales y simbólicas de los grupos, de las comunidades, de los agentes, y que se presentan a modo de percepciones entre seres humanos y no humanos, y en un contexto situado e históricamente permeado de condiciones de desigualdad y desequilibrio, y que son condiciones actuales, ¿no?, que son condiciones obviamente con una dimensión también política importante, pero que tienen que ver con la relación ser humano-naturaleza, con la aparición o la intención de realizar proyectos o megaproyectos en comunidades, y cómo las comunidades generan estrategias para poder hacer frente a estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿no?, es donde creo que hay escenarios posibles, ¿no?, para el estudio y la producción, para el estudio y también para la producción de narrativas, para el acompañamiento de estos conflictos socioambientales, para poder generar o poder, digamos, mantener un enfoque sociocultural, porque no es la idea, desde mi perspectiva, trasladarse al enfoque ambiental solamente, sino más bien reforzar el enfoque o situarse desde el enfoque socioambiental, pero que este enfoque socioambiental incluye de manera importante el enfoque sociocultural, y que eso nos lleva precisamente a considerar aspectos ideológicos importantes, porque desde lo socioambiental, desde la sostenibilidad o sustentabilidad, hay un componente ideológico y político muy fuerte, y desde ahí también estudiar y abordar las relaciones de poder, las asimetrías y los desequilibrios,
pensar y hacer desde lo global, ¿no? Desde considerar los aspectos macrosociales o macroestructurales que están por un lado, pero que también por el otro lado está el pensar y hacer desde lo local, ¿no? Y estudiar estos fenómenos que suceden en el terreno comunitario, ¿no? En las interacciones cara a cara, y también desde lo subjetivo, pero desde lo instrumental, ¿no? Entonces poder situarse ahí desde estas cuestiones a veces normativas, subjetivas, que orientan la acción de las comunidades y de las personas, pero reconociendo también las conveniencias, ¿no? Y este enfoque económico, ¿no? que tenemos también en la forma de actuar, ¿no? Considerar también los fines, los medios y el ambiente de los movimientos sociales en los que estamos interviniendo, en los que estamos tratando de estudiar o de acompañar, y por supuesto considerar los mecanismos de obtención de recursos y el tipo de recursos que las comunidades operan, ¿no? Y echan a andar, y que estos recursos no nada más, o bueno, más bien son como, o considerar que son recursos tangibles y también intangibles, que hay cuestiones de tenencia de la tierra, de ocupación productiva del territorio, etcétera, pero que también hay otros recursos que son intangibles y que tienen que ver con todos estos apegos que tenemos sobre el territorio, y en consecuencia también pues toda esta construcción identitaria, ¿no? Que existe en los grupos y en las colectividades. Y no menos importante, aunque esté al final, ¿no? Incorporar este enfoque de género que pues ahora sí que nos está así golpeando en la cara, ¿no? Especialmente a los hombres, y que es algo que tenemos que considerar como hablar de ello, creo, y hacerlo explícito en lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, cerrar con esta lámina que digamos, trato de ilustrar lo que estoy tratando de construir, ¿no? Pensando en las identidades ecoculturales, donde están estos polos, ¿no? Que siempre están presionando y están orientando nuestra forma de pensar el mundo, que sería pues la parte macro social, ¿no? Donde obviamente leemos o estudiamos los aspectos históricos, ¿no? Lo que ya está determinado, lo que en realidad hay muy poca posibilidad de cambiar a veces. En contraposición a eso, recuperar la parte microsocial, donde las comunidades, los grupos, los actores están tratando de transformar su realidad y de cambiar sus condiciones materiales de existencia o de vida. Y también recuperando estos dos polos que les comentaba hace un momento, ¿no? Que sería todos los aspectos instrumentales, objetivos, ¿no? Que sería esta parte económica, donde la gente necesita vivir, necesita trabajar y necesita el sustento diario, pero al mismo tiempo recuperar esta parte normativo subjetiva, que a veces es más que nos hace caminar hacia lo idealista, ¿no? Y cómo quisiéramos recuperar esta relación con la naturaleza, ¿no? Y bueno, y cómo estas diferentes escalas o dimensiones están actuando en estas construcciones identitarias o de las identidades ecoculturales, que yo lo pongo en este esquema como esta relación ser humano-naturaleza, todos los aspectos de cambio social que son, o cuando sean explícitos, ¿no? Y que sean conscientes, ¿no? Y voluntarios. La cuestión de las ideologías ambientales, ¿no? que nos colocan también en otra gama de posturas, desde lo antropocéntrico hasta lo ecocéntrico, ¿no? Y cómo ahí nos podríamos ubicar en nuestro actuar, o en el actuar de las comunidades en esta lucha que tienen a veces por recuperar sus, o incidir en su relación con la naturaleza. Y finalmente este aspecto importante de la movilización de recursos que les comentaba, de recursos tangibles e intangibles, y los mecanismos que las comunidades tienen para poder hacerse de recursos y ponerlos a operar, ¿no? Digamos, en su beneficio, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo dejaría por el momento. Gracias por su atención.
Gracias, buenas tardes. Voy a continuar, como ya decían Sergio y Arely, pues la idea es abrir el diálogo sobre las cuestiones de las identidades y las fronteras, guiado ahora por lo que hemos hecho y la experiencia de la investigación, pero pues pensando también que puedan incorporarse según sus intereses. Voy a presentar de la misma forma qué ha sido lo que he ido investigando a través de algunos tópicos y espero poder concentrar las ideas. He trabajado como en una visión, o más bien una visión interdisciplinaria, desde la geografía, la antropología y la historia, y mis investigaciones se han especializado en la frontera. En un principio, cuando yo empecé a hacer investigación de frontera, un poco los comentarios eran acerca de que quienes somos de frontera no podemos ver la frontera, ¿no? Por tan atravesadas que estamos por esto, de modo que eso me ha llevado a hacer registros de otras fronteras y comprender también la cuestión como latinoamericana. Las fronteras como historias e espacios de intersección y el espacio urbano. También mis planteamientos siempre iban desde las espacialidades, como con una crítica de que primero había que ver a las personas, cuando en realidad pues es una conjunción de la cual voy a explicar, y eso ha estado atravesado por las migraciones, la juventud y la etnicidad. Tal vez sobre juventud en específico sea algo de lo que no voy a abundar. Y esta cuestión de la teoría de la migración, que es muy, muy amplia y que como vemos, sabemos y vivimos, pues se va complejizando. Pero aquí tenemos como una relación de un combo que nosotros podríamos agarrar, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Una migración según el tiempo, yo tomaría la permanente, según el destino sería una migración interna, el carácter sería voluntaria, la razón pues podría ser cultural, por causas económicas o por necesidad, y luego está en esta diversidad de flujos. En realidad las fronteras también se han estacionado y se han espacializado, las migraciones se han espacializado, pero no porque ocurra de esa manera quiere decir que las dinámicas se detienen, sino que cuando se activan o cuando se propician algunos movimientos, eso de nuevo remueve las cuestiones migratorias y también la espacialidad que han tenido en las ciudades de Baja California. Entre toda la teoría que también nosotros podemos encontrar de frontera, hago esta cita de Flora Lozada, que es investigadora de la Universidad de Jujuy en Argentina, en el norte argentino, que refiere a la frontera como un límite, un borde y una diferencia. Dice, son nociones que se encuentran corporizadas en multitud de aconteceres de fenómenos sociales de distinta materia significante. Es decir, que las fronteras también nos atraviesan por el cuerpo y por los procesos sociales, además de ser estas referencias internacional geopolíticas que vivimos, sino que corporizamos fronteras. Y esas fronteras además pues van a estar mediadas por algunos otros ejes, por supuesto el étnico y el migratorio. De la frontera, algunas de las cuestiones que he estudiado ha sido la vida transnacional, que eso también en un equipo de investigación donde estuvimos Arely y yo, era como muy discutido porque pues nos decían que nosotras siendo fronterizas no veíamos la frontera desde otros espacios de México estaba muy esencializada como una frontera permanente de cruce, o que la gente viviendo en la frontera siempre tenía la oportunidad de estar cruzando y volviendo, y como este posicionamiento de que la vida fronteriza también se vive del lado mexicano pese a no haber un cruce recurrente, pues era alguna de las propuestas que realizamos, y que la vida transnacional de las largas migraciones donde el espacio se hace amplio y flexible, que salen de algunos lugares de México, como por ejemplo Oaxaca, en los casos que yo he estudiado, o Guerrero también, pues las ciudades de frontera del lado mexicanos eran nodos de las articulaciones de la vida transnacional.
Y otra de las cuestiones era que ver la semantización y la experiencia de la vida de frontera pues en algunos y algunas pobladoras de Baja California. También pensar que estas ciudades fronterizas son para algunas personas estos pueblos de origen. Aunque los padres y las madres hayan migrado y las personas hayan crecido o nacido en Baja California, la relación de pensar un pueblo de origen es distinto a lo que podemos nosotros decir, bueno, yo nací en Tijuana y listo, sino que aquí lo que se intenta pues este conocimiento de echar raíces y además de un poco hacer permanencias en las identidades, pero desde la experiencia propia. Entonces, la frontera podía verse en las historias de vida desde estos recuentos cronológicos, pero también en esta experiencia del cuerpo que se desplaza en la ciudad, se puede desplazar en lo transfronterizo, puede cruzar hacia Estados Unidos y tiene una relación con las ciudades de origen, ya sean propias o de los padres. Entonces, aquí solamente pongo una cita de Eleuterio que habla de cómo él vivía a la frontera siendo un niño indígena, vendedor ambulante del centro de Tijuana. Esta cita que corté, muchos de los lugares que menciona no existen ya en la ciudad. Menciona, por ejemplo, Mexicoash, que no existe y que estuvo en la Revolución. Habla del Puente México, y esta parte donde vendían, que era La Pera, pues existe el lugar, pero ya no la conformación donde él vendió. Y hablaríamos en esta corporización de la cual he referido, lo que Federico Besserer comenta, es una construcción compleja, la de la migración, la de la frontera y la etnicidad que pasa por el cuerpo y que en alguna búsqueda de estas permanencias culturales o reivindicaciones culturales e identitarias se reclama que el cuerpo actúe como actúan los otros cuerpos que han migrado, no un cuerpo y un saber que sepa sembrar, por ejemplo, cuando la relación con la tierra de quienes crecieron en las ciudades fronterizas no agrícolas, no puede realizar, no puede desempeñar una labor de ese tipo. Y como ejemplo, que varias de las investigaciones que he realizado me han dado para estudiar la religiosidad étnica y la arquitectura de la religiosidad étnica, pongo aquí el caso de las danzas. Esta familia en particular, que son reyes, que vienen de Santa Rosa de Oaxaca y tienen familiares en Tijuana y en los Estados Unidos, son danzantes. Y danzan recurrentemente en las fiestas, pero también danzan en las fiestas familiares. Si hay carne asada, danzan. Si hay mole, danzan. Si es Semana Santa, danzan. Es como una práctica y un parte de la diversión recurrente y además tocan. La música tradicional mixteca se llama chilena. Entonces lo que nos encontramos acá pues son esta diversidad de danzas, pero también la incorporación de identificaciones. Estos son casos de niños y niñas. Esta chica es una niña que vive en California y que cruza con los familiares y es danzante. El otro es el caso de un niño danzante en California y este es un festejo en Santa Rosa que ocurrió el año pasado. Y que yo tengo acceso a esos pues porque tengo comunicación constante con las personas con las que colaboro y me mandan videos y me mandan fotos y me avisan cuando van a hacer en vivos. Entonces eso me parece también importante, como vivir la experiencia desde ellos y ellas mismas, porque es en realidad lo que quieren contar. Ya después, posterior a eso, yo realizaré mi análisis, pero es así como he ido conociendo los festejos en los llamados lugares de origen. Entonces, estas fronteras se vuelven también fronteras geoculturales y en el caso específico, pues entrecruzado por lo étnico. En las ciudades de frontera, que es donde he realizado las investigaciones, me ha parecido importante también como posicionarse desde lo latinoamericano, una vez que yo en lo personal descubrí las epistemologías del sur, porque frecuentemente pues nos pensamos en relación con los Estados Unidos, y los Estados Unidos, ya sabemos, tiene una historia que no es la nuestra y una visión y un abordaje que no es el nuestro.
Entonces, hablar como también, en este caso, Tijuana, Mexicali, son ciudades latinoamericanas que en los procesos de migración o los procesos de urbanización comparten similitudes, tienen similitudes con otras ciudades de América Latina, como que es parte de la labor que he ido realizando. Digo, no soy la única que lo dice, pero sí recurrentemente los estudios sobre el urbano y la migración, la referencia es con los Estados Unidos, ¿no? Tijuana es una frontera y entonces vemos hacia los Estados Unidos, nosotras vemos hacia los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no nos ven a nosotras, y Latinoamérica, me parece a mí como que hay una cuestión ahí de espejeo que es importante. En estos estudios que les digo que ha estado cruzado por lo étnico y lo migratorio, pues también he visto parte del crecimiento, las conformaciones de la ciudad y quienes construyen ciudad, ¿no? Cuestiones particulares, los desarrollistas, las inmobiliarias, los propios partidos políticos que organizan a las personas para ir a hacer invasiones, lideresas, líderes, ya sea mediante estos partidos políticos o quienes ya viviendo en estos lugares gestionan los servicios. Esto lo que se convierte, pues digamos, es en una retirada del Estado, porque la gente puede por sí misma resolver ciertas situaciones dentro de los espacios donde viven. Y claro, las instancias de gobierno, los organismos internacionales que también intervienen. Y en esos organismos internacionales también podemos encontrar las iglesias protestantes que construyen literalmente a la ciudad cuando edifican casas en algunas colonias. En el caso de Tijuana, que es la ciudad donde más he tenido experiencia, además de cuestiones como ya muy conocidas o del sentido común, donde sabemos que la ciudad ha crecido por la migración y que sabemos hacia dónde crece, porque de un lado tiene el mar y del otro la frontera y es imposible crecer hacia allá, que yo le llamo la expansión hacia el este, que es este espacio que colinda con Tecate. También hay pues digamos un delimitante, además de la frontera, que es el propio río Tijuana, que ahí se construye a los alrededores, se vive de manera digamos vulnerable, en el sentido que si el río se desborda o que si algo sucede, la gente se va a tener que mover, y además porque diría Marco Antonio Samaniego, no es que una parte de Tijuana vaya hacia el lecho del río, sino que Tijuana está completamente fundada sobre un río que tiene varias vertientes que desemboca finalmente en el océano, pero pues que eso hace la dinámica de las reubicaciones sobre todo. Entonces, considero que el río es un propio proceso social, además de todas las otras características que tiene topográficas, geomorfológicas, etcétera. Así, la consideración en esta relación de temas es citando a Chamberot y Lemaitre, que la tensión entre distancia social y proximidad geográfica se vive no solo por una cuestión de clase entre una colonia con mayor capacidad económica y una de menor, sino también por una condición étnica y por supuesto de migración. ¿Cuándo llegaste? ¿Dónde vives? ¿Y cómo vives el espacio? Y ahí he ido encontrando estas colonias que he llamado de performatividad étnica, no solamente como parte de las identidades y de los cambios culturales, sino también como un recurso para poder acercar algunos proyectos productivos, por ejemplo, y actualmente de un dinamismo político que se vive en el Estado a través de ciertas acciones como la afirmativa en las pasadas elecciones estatales. Y aquí, aunque sabemos y repetidamente escuchamos que somos un Estado y una ciudad multicultural y una ciudad abierta a la migración, pues diríamos que en el sentido práctico no se vive la ciudad de esa manera, ¿no? Y tomo esta cita de Godelier para decir, y es esencial subrayar que si los hombres pueden comprender la alteridad social de otros humanos, no tienen la obligación de adherirse a los principios y valores que produjeron esa alteridad, ni la obligación de ponerlos en práctica para sí mismos. Entonces, como en respuesta voy a terminar más adelante con esta cuestión de qué hacer con esa diferencia que nos encontramos recurrentemente en nuestra cotidianidad,
pero en relación a lo de las acciones afirmativas, diríamos que aunque hay una política indigenista de representación institucional y multiculturalista, lo que tenemos y lo que portamos es parte de esa historia, ¿no?, del pasado colonial, y que nosotros seguimos conviviendo con esta idea de lo mestizo, pero que también las poblaciones indígenas tienen lo que González Casanova llama un colonialismo interno, ¿no?, como un antecedente de la opresión y la explotación de unos pueblos sobre otros. No es que esto se haya quedado hace 300 años en la época colonial, sino es con lo que vivimos hoy en el 2020. Y aquí tomo una frase que no voy a, una cita que no voy a leer, pero que nos permite pensar cómo las instituciones, pese a abrir los espacios, en este sentido abrir de gestionar ciertas participaciones, pues siguen siendo, por supuesto, atendidas por gente que también tiene los propios colonialismos, que sigue repitiendo algunas cuestiones sobre que los indígenas prácticamente son el legado de México y que por eso solo por eso, tienen un peso importante en lo social, cuando eso es mucho más diverso, ¿no? Pero esto se hace para sostener lo institucional. Y aquí en este momento histórico que dentro de los mismos grupos se han llamado, luego de la acción afirmativa, de la participación, de la colocación en puestos como regidurías, senadurías en Baja California, no es, y eso lo pienso yo, no es que se haya llegado a ese punto por una gestión, una insistencia de parte de los grupos que han estado organizados durante décadas en Baja California, sino que nos encontramos en una coyuntura de una disposición federal que se gestiona en Baja California, eso sí, por uno de los indígenas mixtecos nacidos en Tijuana, que es Adgan Montiel, que sostiene entonces y trae a la práctica a quienes llevan años luchando y los coloca en estos puestos, pero los coloca precisamente en esta coyuntura, y nadie me parece a mí que es inocente al pensar que es un logro, ¿no?, sino que se forma parte de esta, como decía, como esta coyuntura, y se sabe que lo que hay que hacer pues es, digamos, aprovecharlo y hacerlo, porque posiblemente eso no va a volver a ocurrir, ¿no? No sabemos, y el momento es hoy. Y esta era la cita con la que quería cerrar a propósito de lo que mencionaba de Godelier, que es la posibilidad de vivir como iguales en un mundo de desigualdades múltiples. Y eso de nuevo se expresa en la ciudad, se conlleva con la vida y la historia fronteriza, y seguimos con las relaciones interculturales. Ya solo para terminar con los proyectos que en conjunto, e incluyendo otros investigadores, Cristian, uno de ellos, nosotros tenemos un proyecto de museo con las líneas que hemos abordado, pues para también en este espacio cerrado y contenido que se han vuelto los museos en general, darle de nuevo un dinamismo con lo que hemos observado. Y entre tanto yo estoy terminando este proyecto de urbanización de espacios emergentes rurales y urbanos en Baja California, en colaboración con investigadoras de otras unidades académicas en Ensenada, en Mexicali y en en Tijuana, y uno de los retos pues ha sido el conocimiento de las ciudades donde vivimos desde las aproximaciones de quienes han hecho también investigación. Romina es asistente de la licenciatura en Historia y es parte también de este proyecto que nos apoya. Pues muchas gracias. Sí, déjate abro tu presentación. Bueno, ahora sigo yo y ahora sí me voy a comportar bien, como dice la presentación. Bueno, voy a retomar un poco la cita que ponía ahí Lorena, que no leyó, pero que seguramente alcanzaron a leer, donde un poco planteaba este funcionario, ¿no?, sobre la importancia de las mujeres y de la familia como parte importante de la reproducción cultural. Entonces, agarro esa cita
para plantear también un poco el trabajo que he realizado hace algunos años, ¿no? Y que hasta ahora, digamos, en estos últimos momentos y que haciendo el PowerPoint hace algunos días empecé a reflexionar, es que efectivamente me he estado centrando en algo que se llama la moralidad del neoliberalismo o el sujeto moral del neoliberalismo, que han sido los temas y los conceptos que más he trabajado desde hace un tiempo, ¿no? Disculpen que tiene mucha letra, pero… Bueno, uno de los trabajos, digamos, que he tenido y que para mí han sido fundamentales porque de alguna manera, pues ahí se condensa lo que he trabajado o lo que trabajé algunos años, que fue la tesis de doctorado, pero posteriormente el postdoctorado y que acabó con ese libro, fue pensar esta moral sexual y las sexualidades como parte de estas lógicas económicas y económicas y políticas actuales. Es decir, para mí el neoliberalismo no era una mera política administrativa o una economía que se leía desde la macroeconomía, sino que pasaba por la cultura y que además pasaba por un referente cultural que tenía que ser leído a partir de las sexualidades y del género. Entonces, una de mis preguntas era, pues, ¿en qué medida las ciudades fronterizas se convirtieron en un punto central para un proyecto neoliberal como fue el proyecto neoliberal que vemos en el 1993, ¿no? Y mi primer argumento en ese momento fue que precisamente estos proyectos nacionalistas que se dieron en el siglo XX y que de alguna manera estaban muy enfocados a crear un tipo de familia nuclear con roles específicos para papá y mamá, con ciertos simbolismos nacionalistas, ¿no? Donde había instituciones bien definidas, que se redefinen aquí en la frontera, ¿no? Que se traen a la frontera con bastantes tensiones, o sea, sí hay que plantearlo, con bastantes tensiones, pues también redefinieron un tipo de conducta sexual y redefinieron un tipo de entender el género, es decir, cómo leíamos el género y las sexualidades a partir de los nacionalismos, ¿no? Cómo entenderlo desde ahí y qué tensiones tuvo en las fronteras. Entonces, por eso para mí en primer momento, ese argumento pues implicó, ¿no? O sea, pensar que las fronteras deben de pensarse a partir de las políticas del cuerpo, ¿no? Y que estas políticas del cuerpo redefinen nuestras otredades que se ven, como ya decía Lorena, no solamente en un sentido urbano, sino en estas fronteras internas y externas de las ciudades, ¿no? O sea, tenemos una frontera obviamente aquí al lado, pero también las ciudades están marcadas por fronteras internas que le dan su propia lógica a la ciudad. En este sentido, bueno, yo lo estudié a partir de Tijuana, ¿no? Y pensaba que Tijuana era una ciudad que se erigía bajo un entendido de moral que redefinía estas fronteras que les decía, justificando así estos trabajadores disponibles en esta nueva fase del capitalismo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que estos nacionalismos lo que vinieron a plantear son clasificaciones sociales de valor diferencial que fueron necesarias para crear una división social del trabajo, ¿no? Y no es fortuito que por algo los migrantes, ¿no? Los trabajadores obreros, los indígenas se ubiquen en ciertos sectores económicos que tienen un menor valor, no solamente monetario obviamente, sino también simbólico. Entonces, esto en un sentido más macro es lo que empecé a plantearlo desde esta vertiente de lo neoliberal. Un segundo argumento que fui trabajando y que se relacionó más con el trabajo era entender pues cómo se daban estas valoraciones sociales, ¿no? Que estaban en estas economías o en estas actividades nombradas trabajo, ¿no? Y cómo estas actividades estas actividades que nombramos como trabajo se sustentan en categorías de diferenciación cultural, ¿no? Y eso pues lo pude ver ya más de cerca en un trabajo que hice en la frontera entre Bolivia y Argentina, y lo que veía ahí también era, pues por ejemplo, cómo trabajaban las bolivianas y qué lugar tenían las bolivianas en ciertos lugares, o también podía ver qué papel tenían, por ejemplo, las mujeres argentinas que podían trabajar en lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo, pero no tenían los mismos recursos, no tenían los mismos capitales, no adquirían los mismos, digamos, no tenían los mismos estatus dentro de lo que estaban haciendo, dentro de estas actividades, y pues también era plantearnos la frontera desde ahí, ¿no? Frente de estas categorías. De hecho, ayer estábamos planteando un texto precisamente de, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Gómez
Castro Gómez, precisamente de colombiano, poscolonialista, decolonialista, que también plantea, ¿no?, que el colonialismo de alguna manera se sustenta, el colonialismo actual se sustenta en estas categorizaciones que no podemos entender si no los vemos desde su genealogía. Y es ahí donde creo que es importante plantearnos pues una mirada distinta a estas genealogías de construcciones categóricas que son importantes para ver el valor social que tenemos como individuos en un entorno específico, ¿no? Posteriormente estoy en este tercer argumento, ese es en lo que estoy trabajando ahora, y que es cómo entender esta moralización de la política, ¿no? De una política donde ya no estamos en la misma fase neoliberal, estamos ya en otra fase neoliberal, no lo digo yo, lo dicen otras autoras, y aquí cómo esta moralidad ha redefinido también la política actual, ¿no? Que se sustenta pues en estos discursos polarizados, ¿no? Y que de alguna manera han fortalecido a los grupos antidemocráticos, que actualmente pues son los grupos neoconservadores, ¿no? Y aquí lo que me parecía interesante o lo que he trabajado es cómo se ha moralizado la política, es decir, la política no solamente la vemos con discursos políticos en sí mismo, sino con discursos religiosos que se han secularizado y que han entrado en el debate político. Entonces ahora lo que se redefine como esto está bien, esto está mal, no es necesariamente un referente político, sino es un referente moral. Y ahí es cuando empezamos a tener conflictos, porque entonces todo este contexto y discursos antidemocráticos pues han dado pie a que dentro de la política se redefina qué es bueno o qué es malo, pero sin un discurso de fondo que nos hable de la democracia en sí misma, ¿no? Entonces eso es lo que, digamos, actualmente he estado planteando. Lo veo desde el concepto de ideología de género, ¿no? Este concepto de ideología de género, cómo se ve localmente o cómo se interpreta localmente. La ideología de género se ve como una imposición de ideas, ¿no? La imposición de ideas que viene desde el feminismo, pero que actualmente se ha complejizado más según estos ideólogos de la derecha y que se impone a las mentes de las personas, ¿no? Entonces es una manera y una imposición de vivir la vida. Sin embargo, lo que planteo es que eso, si bien es un discurso muy generalizado, se redefine con las problemáticas locales, ¿no? Por ejemplo, en Mexicali se redefine con el tema de las crisis económicas o con el tema del narcotráfico o según el tema o el problema que se esté dando en su momento, ¿no? Entonces, aquí es cómo se disputa políticamente, digamos, lo moral que pasa por el género y las sexualidades, ¿no? Y cómo eso está dentro de las agendas políticas actualmente y que lo vemos, ahora hubo una manifestación, por ejemplo, ¿no? Que en relación a esto. Ahora, estos diálogos, o más bien estas argumentaciones, y esto sí me lo voy a pasar un poco rápido, pero sí quiero plantear, ¿no? O sea, desde qué referentes teóricos hemos estado planteando y que, bueno, en el caso de Lorena, pues también lo hemos hecho porque hemos venido, digamos, hemos trabajado con los mismos grupos. Y sí, en un primer momento sí hemos sido muy marcadas por las posturas postestructuralistas, ¿no? Y que después vinieron con estas posturas postcoloniales. Michel Foucault ha sido fundamental o fue fundamental para nosotros en un momento, ¿no? Con lo de historia de la sexualidad y las sexualidades, ¿qué entendemos por moralidad? ¿Qué estoy entendiendo por algo moral? Códigos morales, moralidades y sobre todo el sujeto moral, ¿no? O sea, es pensar en estos códigos, ¿no? Estas maneras, estas reglas, estos códigos que nos dicen cómo conducirnos en la vida, ¿no? Cómo debemos ser, cómo debemos portarnos, cómo debemos vestirnos, con quién debemos tener sexo y con quiénes no, con quién me caso y con quién no, ¿no? Estas cosas. Pero también esos códigos que digamos ya están preestablecidos socialmente, también nos dicen cómo actuar, pero al mismo tiempo pues actuamos según también nosotras pensamos cómo queremos actuar, hay márgenes de acción también, ¿no? Entonces dice Foucault, pues eso redefine también el sujeto moral, ¿no? Y ese sujeto moral es el que me interesa actualmente, ¿no? Cómo pensar en ese sujeto moral como individuo, pero también como colectivo. Y además pues también pensar en que esta moralidad hay que verla de manera historizada, ¿no? Por eso regreso siempre al trabajo que hice en Tijuana, porque de alguna manera me dejó entender la genealogía de la sexualidad. Hay que entender la sexualidad desde una genealogía que esté situada.
Posteriormente, pues estuvimos planteando también esta historia desde el poscolonialismo, y que es un poco la postura que hemos tenido para en este primer proyecto que ya planteaba Lorena, donde está Adolfo, está Sergio, está Cristian, que es cómo entender la historia ahí desde estos discursos poscoloniales, y que yo también lo he traído pues a mis investigaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el poscolonialismo, a diferencia del colonialismo, de colonialismo, trae en cuenta esta historia pensada desde los estados modernos y desde el nacionalismo. Entonces eso de alguna manera a mí me deja entender al nacionalismo como un referente a un proyecto fundamental que ha redefinido los códigos morales y la sexualidad que hasta actualmente seguimos como disputando, y que son en realidad los que están actualmente en disputa, ¿no? Entonces, por eso no podemos entender, digamos, en este caso el género, las sexualidades, si no tenemos en cuenta los proyectos nacionalistas que ya estos poscolonialistas nos habían planteado. Posteriormente, y esto se articula, digamos, pues con las feministas o con los feminismos críticos, que son críticos al neoliberalismo, pero que son sobre todo pues el feminismo posmarxista o neomarxista, y los feminismos postsocialistas que se han dado en Estados Unidos y que han sido sumamente críticos hacia esta nueva derecha o estos neoconservadurismos, ¿no? Y lo que plantean es que de alguna manera estas alegorías a las diferencias que se han dado en estos años, es decir, las políticas identitarias, ¿no?, han entrado también en tensión en relación a que ha habido o se conjugan con una crisis económica que no ha podido empalmarse. Es decir, hay políticas identitarias al mismo tiempo que hay crisis económicas, pero no hay políticas que resuelvan las crisis económicas, ¿no? Entonces eso como que también ha dado paso, lo que dice Nancy Fraser, a una redistribución y reconocimiento que entra en tensión. Mientras se reconocen ciertos sujetos o ciertos grupos, como por ejemplo las mujeres, ¿no?, en ciertos espacios, otros sujetos como la clase obrera pues están totalmente, digamos, no totalmente invisibilizados, pero no están en la agenda política. Entonces eso ha generado de alguna manera pues tensiones también, ¿no?, y que lo vemos actualmente pues en las agendas de la derecha. Y bueno, y lo que también dicen estas feministas es que el neoliberalismo y el conservadurismo cultural en realidad siempre han estado de la mano, ¿no? La familia o la relación de la familia tradicional pues siempre ha sido central para la economía neoliberal, como lo dice Melinda Cooper, y que en realidad aquí el conservadurismo y los neoliberales pues han tenido un fortalecimiento, una alianza muy importante para que este mismo proyecto neoliberal se haya expandido, ¿no? O sea, este proyecto neoliberal no se pudo haber expandido sin toda la élite política que también apoyaba estas visiones tradicionales, sobre todo de la familia. ¿Y por qué? Porque la familia pues empezó a ser ese núcleo social encargado del cuidado de las personas, mientras que el Estado o ese Estado benefactor empezó un poco a retirarse, ¿no? Por eso es que era la importancia de la familia también, ¿no?, porque cubría el cuidado que el Estado ya no puede o ya no lo hace. Y bueno, aquí no voy a entrar mucho en tema porque es un poco amplio, pero sí hay una autora con la que ahora estoy dialogando y que algunas estamos planteando también, que es con Wendy Brown, y que habla de la moralidad, concretamente de la moralidad neoliberal, y donde ella también plantea que esto no es solamente una relación económica o política, sino también subjetiva, es decir, cómo el neoliberalismo ha provocado ya cambios en las subjetividades, ¿no? Y estas subjetividades han sido moldeadas por estas lógicas económicas. Y aquí lo interesante para esta autora es que esto ha dado pie, ¿no? Esto ha dado pie al fortalecimiento, digamos, de estos grupos reaccionarios de derecha en espacios públicos, ¿no? Se ha planteado, por ejemplo, un orden bajo una nostalgia del nosotros de la nación, o el nosotros de Mexicali, el nosotros somos los verdaderos mexicalenses, ¿no? Esta visión chauvinista que también se ha dado en los últimos años, ¿no? Esta producción de discursos y prácticas antidemocráticas, ¿no?, que se movilizan, por ejemplo, pues todas las movilizaciones contra el aborto podrían ser un ejemplo sobre ello. Y ya para terminar, y acabé con el póster que hubo ahora, esa marcha fue ahora ahí en el Congreso,
es pensar que esta moralidad la moralidad de los neoliberalismos hay que pensarlos también a partir de una secularización estratégica, es decir, un discurso antidemocrático que está relacionado al entendido de libertad, pero el entendido de libertad que viene del neoliberalismo, ¿no? Donde hay o donde se justifica esta visión de ahora somos libres de decir lo que queramos, tiene que haber libertad de expresión, todo esto viene de este entendimiento de libertad, donde ahora pues hay un montón de discursos, ¿no?, que se justifican dentro del aparato político y que son misóginos, son racistas, son sexistas y están dentro de la política. O sea, no estamos hablando de una democracia, estamos hablando de un discurso moral dentro de la política, ¿no?, pero que está secularizado y ha sido una estrategia muy fuerte, ¿no? Hay valores que se enaltecen de estos grupos de antiderecho en la agenda política local y que también se redefinen en los contextos locales, como decía, y también es interesante pensar que ya no solamente es una ideología de género, o sea, pensar que solamente son los feminismos o los grupos de la diversidad sexual. No, es pensar para estos grupos que esta ideología de género es una imposición de formas de vida, ¿no? O sea, que están traduciendo como una batalla cultural. Entonces ya no queda solo para las mujeres y para los de la diversidad sexual, no, ya es para toda la población, sobre todo la que creen de izquierda, y eso está redefiniendo su política y su manera de hacer política. Y eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Y una batalla cultural que además pasa por lo emocional, ¿no? O sea, el emocional de que se siente, ¿no? O sea, me están quitando lo mío, tengo que luchar por mis cosas, tengo que luchar por mi comunidad, por la familia, por mis hijos, ¿no? O sea, entonces, acabo con ese cartel porque como dice, ¿quieres esto para tus hijos sin tener derecho a opinar? Bueno, ya lo temas con pena de cárcel, no, pero pues esto les digo, es lo que salió del Frente Nacional por la Familia para movilizar una marcha que estuvo ahora en relación a las terapias de conversión que han sido como ahora muy debatidas, han sido en estos días, ¿no? Y bueno, yo con eso terminaría y pues más bien daría la palabra, no sé si a Checo o a Lorenia, para posteriormente si alguien tiene una pregunta. Entonces, si alguien quiere comentar algo, estamos totalmente abiertas a el diálogo. Sí, buenas tardes. Pues para empezar es muy interesante lo que se ha presentado, porque, bueno, yo actualmente, y como usted es licenciatura, estudio la teoría de la justicia, y de hecho estudio las categorías redistribución, reconocimiento, que de hecho se discuten mejor con Nancy Fraser y con Axel Honneth. Es muy interesante porque yo en esa última parte estaba relacionado mucho con las geografías. Un texto muy fundamental pues sería el cosmopolitismo y las geografías de la libertad de Bee Harvey. Y pues obviamente aquí lo que quisiera aportar es que obviamente al hablar de una moralización es que estamos en base a esa moralidad haciendo un diseño de sí mismos. Es decir, por ejemplo, es muy curioso cómo cuando surge el neoliberalismo, Margaret Thatcher niega o se opone a la politización de la familia, pero es que al negarse a la politización de la familia la está politizando. Entonces, obviamente, es obvio que ella tiene una teoría de la libertad que también salió a la teoría de la justicia, en términos de John Rawls y todos los autores modernos de la teoría política, pero, o sea, haría falta definir qué tipo de libertad estamos refiriendo, porque es cierto que siempre todos los grupos políticos de derecha o de izquierda, me pone a pensar que un grupo neocon actualmente habla de tales políticas conservadoras en defensa de la libertad, pero también es cierto que ahora podemos ver a los zapatistas diciendo que definen la libertad, pero ¿libertad de qué? ¿A qué tipología de libertad nos referimos? Y en base a ese tipo de libertades, yo creo que se pueden configurar nuevos espacios, obviamente urbanos, geográficos, etcétera, pero también es cierto que la teoría de la justicia está muy ligado a la teoría de los sentimientos morales, en términos de Adam Smith, y de hecho usted ahí menciona a Sarah Ahmed, ¿no? Al fin de cuentas, ella habla de una teoría de los sentimientos morales, y también yo creo que sería interesante plantear nuevas formas de movilización política, en este caso de izquierda, que tengan una base de los sentimientos morales, ligado con la teoría de la libertad, que no hay que negarla, es un concepto importante, pero también una idea de la justicia que si bien considera lo primero que he dicho, que es en un plano más ideal, también desde
desde un plano más planteable, más cotidiano, geográfico, por así decirlo. Es todo. Muchas gracias. Bueno, tengo una duda y lo otro es lo que he estado pensando como relacionándolo con la clase que tuvimos ayer, Arely, precisamente de, bueno, primero con eso y luego con la pregunta. O sea, ahorita que estaba escuchando como tu trabajo de la moralidad y el cómo o sea, cómo ahorita la política está haciendo eso, ¿no? O sea, desde un planteamiento moral y como esta guerra cultural, porque inclusive usan como este lenguaje muy bélico a mi perspectiva. ¿Cómo va relacionado con esto que mencionas? Porque sí lo veo mucho y yo lo veo como de esta cuestión de la invisibilidad, en tanto, por ejemplo, empiezan a ver como esta atención en políticas públicas a cuestiones de género, sea mujeres o sea diversidad sexogenérica, y como siempre es esto de hay cosas más importantes, ¿no? Y creo que es a lo que refería, o sea, que ha habido como esas crisis económicas, que al menos desde mi experiencia aquí en Baja California ha sido una tras otra. O sea, recuerdo como la del 2008 y ahorita creo que antes hubo otra y ahorita la de COVID, ¿no? Pero entonces, cómo precisamente estas crisis van generando como esas subjetividades de estos grupos reaccionarios, porque lo que hablábamos, ¿no? Cómo está cambiando como la lógica económica neoliberal inclusive, y entonces, o sea, lo que voy es como si esas reacciones tienen que ver precisamente con esta cuestión de cómo está cambiando esos grupos, pues no quieren perder esos poderes que obviamente ese sistema moral les ha dado, como lo has explicado, ¿no? No podemos separar estas cuestiones morales del neoliberalismo y también desde cómo se funda el Estado, y ahora cómo ya el Estado ya no es en vez de negar las diferencias, empieza ahora a aceptarlas y a normalizarlas, ¿no? O sea, como ya ahora, inclusive como las personas trans, ahora ya el Estado ya está haciendo cuestiones para reconocernos, pero porque de esa manera pues controla mejor, porque es algo que ya no puede parar, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando, o sea, como si es una cuestión, porque también como un momento coyuntural que yo lo he estado viendo así, en tanto está cambiando el sistema económico y la derecha de alguna manera está tratando que no cambie tanto para que, o sea, dentro de sus propios parámetros para no perder tanto poder, y que eso se va viendo en esta lucha ideológica moral, pero por otra parte yo a veces lo pienso como precisamente como por todas estas crisis y como esos grupos están en auge, pero también siguen siendo como muy vulnerables o muy vulnerados, como si fuera también una cuestión de catarsis social hacia esos grupos. Porque, por ejemplo, en pandemia aumentaron todos los índices de violencia, ¿no? Pero creo que los más marcados fueron hacia mujeres y disidencia. O sea, como si vamos a enfocarnos en esto porque es el grupo al que puedo atacar y de alguna manera me da un sentido de estoy recuperando o estoy tratando de evitar perder esa relación socioeconómica, política, que me daba estabilidad ahorita en un momento de crisis económica a nivel global. No sé si me explico. Eso, o si también se articula con esta cuestión, pues, de cómo esos momentos de tensiones, pues, van generando violencia, porque hay que descargarlo, y me voy hacia los grupos que están más abajo que yo. No sé si me explico. Eso por una parte, y la otra la pregunta era para Lorena, porque no entendí muy bien cómo la frontera se corporiza. Eso sí no me quedó muy claro. Entonces, y ya. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una serie de, creo que más que duda, es reflexión. Yo actualmente estoy investigando para mi tesis de licenciatura acerca de Mexicali desde un aspecto de la historia social y cultural. Y al estar analizando toda esa serie de fuentes, me encontré esta peculiaridad porque
al momento de construir esta serie de identidades y colectivos a través de un colonialismo interno, se pueden ver esta serie de procesos y fenómenos económicos que se van desarrollando. Una de las cosas que noté y me llamó muchísimo la atención, y fue hasta que lo escuché ahorita, fue en este proceso de la construcción de códigos morales, las categorías construidas y la moralización de la política. Mi trabajo de investigación está basado a principios de la década de 1900, que es cuando se dio todo este proceso de la construcción de los canales de riego de Mexicali. Pero más allá de eso, y es lo que estoy viendo con un parte de la reflexión, es que más allá de la construcción de los canales, se dio una construcción de una identidad más o menos artificial, pero a la vez que nace de una coyuntura política y económica que se estaba viviendo en Estados Unidos. Es decir, hubo una crisis económica muy fuerte en 1896 y además coincide con este proceso de la expansión imperial de Estados Unidos, tanto para Cuba como para el Pacífico. Y me llamó mucho la atención porque aquí ya se alcanzan a ver, y creo que eso es algo muy arriesgado de decir, pero ya se empiezan a ver estas imposiciones de esta dinámica neocolonial en este proceso, porque difiere totalmente del proceso colonial tradicional que se está viviendo en otras partes del mundo. Ya estamos viendo una participación activa, totalizante y hegemónica del capital privado. Ya estamos viendo el poder de estas iglesias protestantes y de esta moralización de la política que se está ejerciendo sobre un espacio, sobre un grupo de individuos y sobre una otredad. Se da la creación dialéctica de estos dos grupos. Bueno, de hecho, yo identifico, ahorita que lo estoy pensando, son tres grupos: el estadounidense, el mexicano y el nativo. En este caso, los cucapás, que quedaron totalmente fuera de esta dinámica. Y así también se puede observar en este proceso, esta organización, este proceso de la organización social, de cómo se van ensamblando, cómo se da el proceso de homogenización entre los distintos grupos de la sociedad y la exclusión de ellos, tanto en el espacio público como en el espacio social y como en el espacio económico. Al fin y al cabo, esta transformación propiamente del espacio también significó una transformación de la idea del espacio, de la propiedad como tal, de la pertenencia a este lugar. Y al destruir el espacio material, se destruyó y se creó algo artificial. Y este espacio artificial es lo que yo estoy viendo es lo que se pudieron apoderar, y no solo eso, también se utilizó como moneda de cambio, literalmente como un instrumento para vender la idea a los resto de los grupos, principalmente estadounidenses y mexicanos. Y lo estoy viendo porque esta idea de Mexicali es un desierto es como tal la máxima de la expresión de esto. Realmente Mexicali no era un desierto, tenía un paisaje natural muy verde, muy vivo, con muchos árboles, pero es a través de la destrucción, de la posesión de los recursos, que se crea la idea de este territorio neutro que puede ser conquistado, que puede ser dominado principalmente por los hombres para ejercer el poder sobre los demás. Y pues, bueno, más o menos es lo que me estoy dando cuenta de todo esto. Y también, por otro lado, noto la transformación de un concepto que al menos en la historia decimos el septentrión, que es la parte norte de las provincias de la Nueva España. Aquí ya estoy viendo una transformación total de la idea del septentrión a la idea de la frontera como el espacio primero fronterizo de Baja California, que era desde hoy donde actualmente está la frontera de Baja California Sur hasta el río Gila, que es originalmente conocido como un espacio de frontera de transformación durante el 1800. Pero a la vez, cuando se llega al proceso de Mexicali, de Tijuana, se ve la conjugación de estos nuevos factores económicos en la transformación de lo que ahorita estoy diciendo como una nueva frontera, que es esta frontera que tenemos actualmente delimitada con estas características, con estos grupos, tanto migrantes como temporales como permanentes, y esta constante apropiación y reapropiación del espacio, que al menos en mi caso me pareció muy interesante porque lo puedo relacionar
desde este proceso, desde 1900 hasta la actualidad, como ahora veo como una de las bases de este tipo de dinámicas socioculturales. Y creo que sería todo por mi parte. Ahí está. Son varias preguntas para la doctora Eli. Voy de atrás para adelante. A ver, bueno, primero saber si en su investigación y en lo que ha leído, ¿me puede decir si existe moral sin religión? ¿Cuál es la utilidad de la moral en ese sentido? Si la derecha y el neoliberalismo llevan a la movilización de la política, ¿a dónde es que nos lleva la izquierda entonces? Y si actualmente nos encontramos con estas batallas culturales impulsadas por algunos movimientos de derecha, ¿podríamos hablar de una suerte de movimiento contracultural impulsado por la derecha? En ese sentido, como pensando que las políticas de identidad y cada vez más países están como tomando en cuenta la importancia de aceptar la diversidad, por ejemplo, sexual, digamos, ¿no? Y digamos que si podemos pensar que eso se está haciendo, pues se fue el término, la hegemonía, digamos, ¿no? En ese caso, el movimiento de la derecha podría ser una contracultura o no sé. Ya, eso es todo. Pues voy a empezar. Bueno, seré breve. Gracias por los comentarios y las reflexiones, porque está bueno como empezar, que las ideas empiecen a fluir, ¿no? En lo que me decías, Charlie, bueno, espero que te haya entendido un poco, pero sí, considero que esto que planteabas, por ejemplo, de las violencias, ¿no? De esta exacerbación puede ser de una violencia, a pesar de que estemos en un contexto donde pareciera que hay un reconocimiento de estas políticas, de estos grupos, pero al mismo tiempo hay violencias y mayores feminicidios, ¿no? En la pandemia hay una mayor violencia contra mujeres, como tú decías. Yo creo que, y un poco planteando lo que dice Rita Segato, que sí, que en un momento en que hay una mayor visibilidad, pues hay una mayor violencia por parte de ciertos sectores que reproducen estas formas patriarcales, y que es una manera de comunicar, ¿no? Es una manera de comunicar, y que también algunas feministas han planteado de comunicar que tú te tienes que quedar en tu lugar, ¿no? O sea, que tú tienes que ser esa mujer de casa, o que tú tienes que ser ese hombre indígena, migrante, ¿no? O sea, es decir, es una lucha porque cada quien esté en ese entrecomillado lugar, ¿no? Y que ha sido, digamos, uno de los referentes que también han planteado, sobre todo en Estados Unidos se plantea mucho más, ¿no? Y creo que esa era una de las preguntas que me hacías, y la otra no me acuerdo muy bien, ¿no? Y lo que me decía, bueno, los otros comentarios, digo, gracias, que efectivamente, bueno, que va relacionado lo que me decías con lo que dice Ayla, ¿no? En relación a lo moral, ¿no? O sea, la economía, la política, la religión, claro que están atravesados por un referente moral, ¿no? O sea, hay un entendido de moral y un entendido de ética, ¿no? La ética, digamos, es mucho más relacionada también con una cuestión política, ¿no? O sea, y algo que se hizo con el secularismo es como o más bien con la democracia, perdón, es que la política no estuviera moralizada, ¿no? Que habíamos que hablar de un discurso democrático para no moralizarla, para que no estuviéramos como qué es bueno y qué es malo, ¿no? Sino llegar a referentes y consensos políticos a partir de reflexiones, ya sea por referentes desde lo republicano, desde lo liberal, etcétera, ¿no? Pero es decir, que claro que hay que pensar lo moral, o sea, la religión claro que tiene
es moral, tiene un referente moral, de hecho de ahí viene. Ya Foucault en los libros de historia de la sexualidad, ahí lo puedes encontrar con mayor detenimiento, habla por ejemplo del poder pastoral, ¿no? Y que es un concepto interesante para plantearnos que nuestra manera de entender y de conducirnos en el mundo tiene mucho que ver con estas lógicas de la Iglesia Católica, ¿no? Del confesionario, de cómo nos confesamos, de cómo vamos con el cura y le decimos nuestros pecados y luego vamos fuera y tratamos de ¿cómo? Exacto, ¿no? De quitar la culpa, etcétera, ¿no? Pero sí, digo, ahí hay una vasta referencia, toda la filosofía o los referentes filosóficos en relación a la moral, pues ahí podrías encontrar mucho más de lo que yo te puedo decir muy someramente. ¿Y la izquierda dónde está? Pues la izquierda, pues de hecho al ratito en la conferencia de Gustavo Lins va a hablar un poco sobre eso precisamente, ¿no? O sea, cuáles son las posturas progresistas ahora y cómo podemos reflexionar sobre ello con lo que ya pasó, por ejemplo, en Argentina, o con lo que pasó en Ecuador, o con lo que hasta pasó en Brasil, ¿no? O sea, y cómo está la izquierda en México, pues tendríamos que reflexionar precisamente dónde está, pero una de las cosas que han planteado es que efectivamente hay una izquierda debilitada actualmente, ¿no? Y que habríamos que pensar pues en una reflexión de la izquierda, desde dónde estamos pensando las izquierdas, ¿no? Desde qué referentes políticos estamos pensando la izquierda, porque la derecha lo que sí tiene es que hay una reflexión ideológica muy fuerte, donde la izquierda en realidad pues no lo está tanto, ¿no? Entonces habríamos que pensarnos, ¿no? Y si esta nueva derecha es contracultural, dijiste, no creo para nada, ¿no? O sea, es una visión ideológica que lo que trata es de plantear una visión, digo, y claro, también la derecha es muy diversa, ¿no? O sea, hay distintas vertientes de la derecha, ¿no? Pero contracultura, no. Bueno, voy a tratar de ser breve respecto a la cuestión de cómo se corporiza la frontera, ¿no? Pues, como decía, la frontera es amplia, es un referente geopolítico, pero se inscribe la experiencia en el cuerpo. Entonces, esta experiencia, según yo, está entrecruzada por los procesos que vivimos, en el caso de lo que yo he observado, la cuestión de la etnicidad y la migración. Entonces, un cuerpo etnizado, cruzado por esta experiencia de frontera, se cataloga, se pone en un lugar, pero hay personas que están etnizadas desde fuera que no se consideran indígenas, que se consideran fronterizos, pero esa experiencia y esa conjunción pues lo da lo diverso que es la frontera. En el caso de lo que ponía de los danzantes, por ejemplo, que es como recurrente a través de esta práctica mostrar quién eres y cuál es tu representación indígena, pero hay mucha gente que ni se identifica con eso y hay otros, por eso comentaba que se danza por el gusto de danzar, pero se danza desde esa experiencia también. O cómo hay un reclamo, este conocimiento de la tierra, cuando los jóvenes, al menos que crecieron en Tijuana, no saben sembrar ni germinar pues en el frasco de Gerber nada. Pero se pide que sea de esa manera. Sí hay algunas como decisiones, creo, que se van tomando en cuándo sí o cómo no, cómo yo llego a la experiencia de lo étnico. En ese sentido es que se corporiza la frontera de lo que yo he estudiado, pero igual todas y todos acá tenemos eso también inscrito en un cuerpo que es como completo, ¿no? En este sentido holístico y no la división mente-cuerpo. Eso pues está la genealogía del cuerpo para leer y comprender desde ahí. ¿Sí? Y la cuestión de la ciudad, yo creo que hay algo como muy importante que se tiene que discutir de lo que comentaba Romina, que mucho tiempo se ha considerado que esto en efecto era un desierto, pero que en nuestro imaginario de desierto, el desierto es como solo, ¿no? Es sin vida, sin dinamismo,
pero que además la península estaba alejada de todo, que no había una relación. Esto lo traigo en una investigación que hizo Gabriel Fierro, que con los diarios de viajeros, de motociclistas, de todos, no me recuerdo cuál es el término exacto, de los jeeps que cruzaban de California hacia la península de hace muchos años, se hicieron registros. A través de los misioneros también, pero a través de gente que viajaba a internarse como en la aventura del desierto, en la península, y que todos esos registros entonces lo que nos llevan por lógica a pensar es que la península nunca estuvo desvinculada, ¿no? Que no es Mesoamérica, eso por supuesto lo sabemos, que no tiene la presencia turística de muchos otros espacios, lo sabemos, pero no hay una desvinculación y tampoco hay un desierto inhóspito abandonado donde no hay población. La llegada de las compañías colonizadoras lo que encuentran son asentamientos indígenas. Y también aquí, retomando algo de lo que ha dicho Samaniego, diría que se oculta la población indígena de todos los registros. La población indígena que ya estaba aquí pues desde antes que llegaran los otros. Entonces sí, lo que tenemos es un desierto, no es que casi canto el himno de la universidad, pero un desierto fértil. Y entonces, por supuesto, también una dominación de ese recurso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con todas estas canalizaciones, que de eso seguro Checo sabe mucho más que yo, pero sí, un espacio abierto de un río, de, no sé, una laguna, etcétera, lleva una dinámica distinta de asentamiento, de relación. Un río canalizado lleva a otra. Son artificiales, son construidas en el sentido de infraestructura, sí, pero la experiencia en relación al espacio esa no es artificial. Lo que pasa es que también, como creo que en este descubrir de todo lo que pasa en las ciudades y todo lo que somos, siempre decimos, si buscamos antes, o sea, como de dónde viene y nos vamos yendo hacia atrás en el tiempo, decíamos, no, pues va a llegar un punto donde vamos a llegar hasta el congelamiento del estrecho de Bering, porque todo va teniendo una relación. Entonces creo que sí, es dinámico y amplio. Sí, yo quisiera comentar como reacción a sus preguntas y comentarios también, que, o sea, que sí lo que observamos, ¿no? A partir de lo que se ha comentado, es también cómo, digamos, tanto en las ciudades como en los pueblos, ¿no? En las comunidades rurales, es esta cuestión de cómo se presenta y cómo se ha ido transformando la violencia, ¿no? También, que lo hacían referencia ahorita, por ejemplo, con la mujer, ¿no? O hacia las mujeres, y también hacia el cuerpo, ¿no? Hacia el cuerpo también como un territorio, y también pensando en la ciudad como un territorio, pues, ¿no? Y cómo tenemos distintas formas de concebir nuestra habitabilidad, tanto en la ciudad como en ámbitos rurales. Y cuando alguien quiere recuperar o reivindicar precisamente esa forma de habitar, se enfrenta a estas violencias, ¿no? Estructurales, ¿no? Que están tan presentes y que están determinando en gran medida cómo vemos el mundo y cómo nos dejan como con muy poco, ¿no? O sea, si ya no somos dueños, si ya no podemos decidir sobre el territorio natural, sobre el territorio o sobre nuestro cuerpo, entonces ya nos dejan muy poco, ¿no? Sobre lo cual decidir. Y el que se revela o ofrece resistencia ante eso, pues tiene que ofrecer esa resistencia con el mismo cuerpo, pues, ¿no? Y entonces pues vienen los asesinatos y vienen las persecuciones a quien ofrece resistencia sobre eso, ¿no? Y lo otro también, que sí, o sea, la parte de cómo se ha habitado la península y cómo se ha generado la historia regional, pues tiene mucho que ver con la domesticación del río, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mexicali, pues completamente, ¿no? Y sí, y cómo se concibe el desierto, y pues uno visita la sala de aquí del IC Museo y ve los bosques de sauce, ¿no? Con árboles de 20, 30 metros, ¿no? Entonces, lo que nosotros ofrecemos a veces es, bueno, pues bienvenido al desierto, ¿no?
pero pues estaban esos bosques de sauce que ya no existen y que cruzaban barcos de vapor desde el Golfo hasta Yuma, y ahorita es prácticamente inconcebible pensar que sucedía eso antes del siglo XX, ¿no? Entonces, pero sí, esa transformación pues sí tiene obviamente influencia en cómo se concibe la identidad regional y cómo se ha ido construyendo a partir de ahí pues una forma de habitar esta zona que sí, pues la reconocemos como el desierto, pero también creo que está también como atravesando esto la idea del desierto o de naturaleza, que a veces lo vinculamos con la pobreza, ¿no? Y a lo mejor con la pobreza de recursos o con la pobreza de lo que está polvoso, de lo que está lleno de arena, etcétera, ¿no? Y a mí siempre me queda como en la mente lo que me platicaba una vez la señora Teresa Castro de Santa Catarina, pues que es una señora ahorita de tener más de 80, a lo mejor 85 años, y vive en su casita ahí en el desierto, en su rancho, en Santa Catarina, y ella decía, pues yo aquí no tengo dinero, no trabajo y vivo de lo que a veces llegan mis sobrinas o mi nieta o mis hijas y me dejan aquí pues un poquito de dinero, de víveres, pero yo no tengo cómo comprar aquí, pues no hay tienda, no hay nada, pues no. Pero pues ella sabe salir a su patio y entonces va y saca cosas de la naturaleza, ¿no? Yuca, quiote, pues caza un conejo, qué sé yo, pues, ¿no? Y ella se asume como pobre, pues, ¿no? Y yo no digo que no necesite unas mejores condiciones de vida por su edad y por su estatus y lo que sea, pero a veces también pienso, bueno, pues pobres nosotros, porque si en realidad no tenemos dinero y un día hay un apagón como hubo hace unos años y el Oxxo no abre, pues ya valimos gorro porque no podemos comprar nada, pues, ¿no? Ni cargar gasolina ni nada, pues, ¿no? Nos morimos de sed y de hambre en realidad, pues, ¿no? Entonces las crisis ambientales están como sí nos confunden a veces en quién es pobre y quién en realidad está más vulnerable que otro, pues, ¿no? Y eso fue lo que bueno, quería comentar a partir de sus reacciones. Bueno, agradecemos a nuestras y nuestro invitado, así como a ustedes su apoyo y participación. Con esto terminamos la primera parte de este seminario. Tomaremos un receso y en breves minutos daremos inicio a la conferencia, que es lo que llamamos Descolonización de la Antropología, que impartirá Gustavo Lins Ribeiro. Muchas gracias y nos vemos en un momento. Y por favor, tienen que escuchar a Gustavo porque